ciudad queda expuesta al sol. Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver a mirarme así, así. Si quieres hacer periodismo, haz periodismo, yo no puedo impedirlo, pero trata de no ser un periodista. Ese es el consejo que le dio a Martín Caparrós, su padre, cuando veía que el chaval ya se estaba metiendo por el mal camino, se estaba adentrando en el oficio de periodista. El padre no quería que su hijo se convirtiera en alguien que sabe un poquito de todo y nada realmente, pero no consiguió evitarlo. Martín Caparrós, buenas noches. Buenas noches, Aimar. No consiguió evitarlo y yo creo que tampoco lo creía del todo, pero bueno, se sintió en la obligación como buen intelectual de izquierda de los años 60 de prevenirme para poder los peligros decirte, del mundo. Ya lo dije, ¿no? Eso es lo que hacen los padres, lo que hacemos los padres. ¿Cómo fue? Porque tú dices que no lo pensabas, el ser periodista, que fue algo que sucedió. Es que realmente sucedió, o sea, yo tenía 16 años, salí, terminé la escuela, el colegio, el bachiller, y quería ser fotógrafo. Yo había hecho muchas fotos desde pequeño. Mi padre, una vez más, tenía en un baño de casa uno de esos laboratorios que se usaban entonces para revelar negativos y copiar positivos y demás. Y los ratos que pasábamos ahí adentro juntos eran de los más íntimos que tenían, con esa luz roja, con esos olores que todos esos químicos daban. Yo quería ser fotógrafo. Y gente, amigos de mis padres, me presentaron al director de un periódico nuevo que empezaba a salir en diciembre del 1973, en la Argentina, un señor que se llamaba Miguel Bonazo, en un periódico donde trabajaban así monstruos, o lo que para mí eran monstruos, como Juan Gelman, poeta laureado con el Cervantes, como Rodolfo Walsh, que bueno, de algún modo inventó casi todo esto. Y le propuse que quería ser fotógrafo, que si me podían formar como fotógrafo. Y él me dijo que sí, pero que como era diciembre y empezaban las vacaciones en la Argentina, el verano, en ese momento tenían poca gente, era más complicado, que si no quería empezar en marzo. Y yo le dije, bueno, qué pena, marzo, estaba impaciente, tenía 16 años. Me dijo, ¿preferís quedarte durante el verano haciendo de lo que allí llaman cadete? Cadete es el que trae las cosas, las lleva. Sí. Lo que en Argentina llaman che pibe, porque es che pibe, tráeme un café, che pibe, hacer demás. ¿Querés ser che pibe durante el verano? Le dije, sí, claro, yo quiero hacer lo que sea. Y estuve parte de ese verano de che pibe, le costé carísimo a la redacción en tintorería, porque soy muy torpe. Tiré mucho café encima de mucha gente. Y yo creo que para salvarse de eso, un día, un señor que tenía que cerrar 2 páginas, un sábado de verano, y estaba desbordado, me dijo, che pibe, ¿te parece que podrías redactar este cable que acaba de llegar? Yo era bueno en redacción en el colegio, escribía poemas como todos los adolescentes y dije, sí, puedo hacerlo. Y bueno, lo hice. Era el hallazgo del pie izquierdo de un andinista que se había perdido en el Aconcagua, en la cordillera de los Andes, 10 años antes. Encontraron el pie, yo encontré, parece ser, algún tipo de camino. Dime que guardas ese texto. Lo recuperé hace muy poco y no se lo muestro a nadie. Me da una vergüenza horrible. Por favor, Martín, se nos lo tienes que enseñar. Una vergüenza espantosa. Tu estilo se basa en contar la realidad con armas de otros géneros que no sean el periodismo, lo que se llamó nuevo periodismo. Tú prefieres llamarlo la crónica. Háblame de la crónica. Bueno, básicamente es eso, y viene siendo eso desde hace quizás 50 o 60 años. Hablábamos hace un rato de Rodolfo Walsh, un argentino que en el año 57, cuando yo nací, somos contemporáneos, su primer libro y yo, publicó un libro que se llamaba Operación Masacre, que usaba formas de la novela norteamericana, negra, dura, así, para contar una historia muy fuerte que había sucedido en la Argentina en ese momento. Lo hizo antes que Capote y que Tom Wolfe y que toda esa gente, no importa, pero ahí estaba. Pero la idea es que lo que estaba era esa manera de usar, como tú decías, formas literarias variadas para contar la realidad. Por eso en algunos de mis libros hay incluso cosas que podríamos con cierta pretensión llamar poemas o vaya a saber qué. O sea, que se puede hacer arte con el periodismo.
Ay, cuando escucho la palabra arte saco mi revólver últimamente. Pero no me dispares. ¿Eh? No me dispares. No, en general la apunto a mi 100 derecha. No, qué sé yo, arte es una gran palabra. Yo creo que se puede hacer muy buena literatura. Acabas de publicar en Argentina Sarmiento, que es una novela sobre un presidente clave en la historia de tu país, porque dio un impulso enorme a la escolarización. Uh-huh. ¿Cuál fue el último presidente de tu país que te ilusionó? Mira, supongo que el último fue Alfonsín, Raúl Alfonsín, a quien no voté, te aclaro, pero que me ilusionó en la medida en que, creía en ciertas cosas y estaba dispuesto a arriesgarse por ellas. Suyo es, por ejemplo, la decisión de juzgar a los militares de la dictadura en 1985, cuando todavía estaba todo muy fresco y cuando los militares todavía tenían mucho poder. Ahora hay una película, como sabrás, que se llama Argentina 1985, que de algún modo reconstruye ese juicio y que le quita a Alfonsín el lugar que tuvo de ser el que decidió y se jugó las pelotas para que eso sucediera. En ese sentido, y me parece que fue de algún modo el último que lo hizo por convicción. Los demás de ahí en más se fueron acomodando, viendo cómo venían las cosas, tratando de arreglárselas. Si tuvieras que hacer una radiografía de cómo está tu país y explicársela a un español en una frase, ¿cómo está Argentina? Volvería a buscar mi pistola y apuntaría a la otra 100. Pero veo que traes muchas balas. Sí, y es muy difícil de explicar. La radiografía saldría toda negra para empezar. Entonces no sé si habría mucho que mirar. La Argentina es un caso muy raro de país que ha fracasado teniendo todo para no hacerlo, ¿no? La Argentina es un país que hasta hace 50 años, yo diría, desde 1870, desde la época de Sarmiento, de quien tú hablabas recién, que entre paréntesis la novela también sale en España en estos días, no solo en Argentina. Desde la época de Sarmiento hasta 1970, 1976, la Argentina se pensó a sí misma como el país del futuro. El eje de su idea de sí misma era que estaba construyendo algo mejor, algo mejor, algo mejor. Vinieron millones de inmigrantes de todos los lugares del mundo para que sus hijos vivieran mejor. Y esa idea de construcción de futuro se empezó a derrumbar en 1976 con el golpe y nunca se recuperó. Y porque lo único que trata de hacer ahora es de sobrevivir 2 años más hasta que las próximas elecciones para ver si podemos sacar unos votos que no tenemos y esto y lo otro. No hay desde entonces prácticamente un gobierno que se haya planteado un proyecto de país y que haya dicho, hay que ponerse a trabajar, hay que quizás pasarla mal un tiempo, pero hay que recuperar un eje para nuestro país. Eso no lo tenemos. En el ensayo que publicaste titulado Ñamérica, decías que Argentina ha avanzado en su proceso de latinoamericanización. Ay, te quería ver. Lo escribí para eso. Para humillarme en este momento. No a ti especialmente, pero ya que estás. ¿Qué es latinoamericanizarse? Mira, si tú ves las cifras de Argentina en los años 1920, 1930, la diferencia con el resto de América Latina era muy grande. O sea, el 70% de los periódicos y libros que se publicaban en el continente se publicaban en Argentina, el 80% de las vías férreas que había en el continente estaban en Argentina. Por otro lado, lo diferenciaba la existencia de una clase media importante, grande, que se había construido y definía mucho el país. Y por un tercer lado, lo diferenciaba también el hecho de que había un Estado que proveía salud, educación, como tú decías, cierto orden y demás, mientras que en el resto de los países de América Latina los estados eran muy débiles y no ofrecían nada de todo esto. Esto lo diferenciaba muy claramente del resto de América Latina, hasta los años 80 o 90, pero desde entonces todas esas diferencias se fueron perdiendo. Con lo cual ahora la Argentina no es esencialmente distinta de la mayoría de los países de la región. En eso consistiría la latinoamericanización. Ahora dilo deprisa. Porque lo digo despacio. Atrévete. No. Dirías que uno de los mayores problemas de Argentina ahora mismo es que se ha disparado la desigualdad.
es que había cierta igualdad en la Argentina. Por supuesto, siempre hubo ricos muy ricos y pobres más o menos pobres, pero en este momento hay un 40 y tantos % de gente que vive bajo la línea de pobreza. Digo 40 y tantos porque nadie se pone de acuerdo del todo, y hay un 8 o 10% de gente que vive bajo la línea de lo que allí llaman indigencia, o sea, no están seguros de si van a comer mañana. Y yo ahí lo que digo es que América Latina América es desigual porque puede, lo cual suena a tontería. A ver, explícate. Pero se puede explicar. El tema es que América Latina se ha dedicado a extraer y exportar materia prima. La plata del Potosí, o ahora el petróleo, la soja, la carne, la coca, la caña, lo que sea, ¿no? Eso es lo que han hecho los ricos de América Latina durante todo este tiempo. Esos ricos no necesitan mucha mano de obra, o sea, no necesitan a sus pobres para trabajar para ellos. Y por otro lado, tampoco necesitan a sus pobres para comprarles sus productos, porque su mercado no es interno, es externo. Entonces, en síntesis, no necesitan a sus pobres ni para trabajar, ni para consumir. No los necesitan, o sea, pueden abandonarlos. ¿Y ante eso te sorprende que no haya más implosiones sociales? A veces sí, a veces sí. En ese sentido, yo creo que el papel de la Iglesia Católica y de la religión en general fue muy significativo. Tú sabes que ahora América Latina es de los lugares con mayor proporción de católicos del mundo y es uno de los grandes reservorios de catolicismo del mundo, solo que está habiendo allí una guerra religiosa larvada muy interesante a la que no le prestamos mucha atención, porque hasta hace 20 años, 30 años, el 98% de los católicos de los cristianos eran católicos. Ahora no. La Iglesia Católica Romana está en una pelea tremenda para tratar de conservar uno de sus territorios más, más propios. ¿Y con qué discurso están entrando los evangélicos allí? ¿Por qué tienen semejante poder de seducción en algunos países? Básicamente, la Iglesia Católica está demasiado identificada con el poder, lleva 500 años ejerciendo el poder, y entonces no atrae a gente que está, que sabe cómo los está jodiendo ese poder. Y por otro lado, en última instancia, la salvación que prometen es un poco lejana, ¿no? Tienes que morirte antes, lo cual es un trámite incómodo. En cambio, los evangélicos muchas veces prometen soluciones inmediatas. Necesitas un trabajo, necesitas que tu mujer no te ponga los cuernos, necesitas que tu hijo no se drogue. Bueno, Dios lo va a hacer. Si Dios puede hacer tantos milagros, ¿por qué no va a poder hacer esas cosas pequeñitas? Entonces tienen como una teología de la inmediatez que ha hecho que mucha gente se pasara. Además de esos ritos más simpáticos, más participativos, más populares. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Uy, qué pregunta. Esta no te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba. Me quedé pensando qué habré hecho yo por Dios. Yo creo que muy poco, por no decir nada, pero pondría un 0,009 por si y acaso, una ristra de ceros. Por si acaso. No, sabes que qué sé yo. A veces pienso, yo escribí hace mucho tiempo un libro que llamaba Un día en la vida de Dios, sí, que es una novela que arma un Dios, que es una mujer en realidad, y que se le ocurre crear en una corporación donde a cada empleado se le da el manejo de un universo, porque vivimos en un multiverso, a cada uno se le da uno, y se le da para que cree el universo una masa de materia hiperconcentrada y una cantidad de energía también muy fuerte. Entonces esta chica, como no tiene grandes ambiciones, hace un Big Bang y hace un universo muy común, digamos. Pero después resulta que ella quiere un poco más, quiere progresar en la empresa. No le cojas. Sí, es muy poca cosa, es una obviedad. Entonces se le ocurre alguna idea distinta, dice, ¿por qué no probar en el tercer pedrusco de un sistema solar perdido por ahí de mi universo, probar a poner unos seres que se acaben, ¿no? Y entonces inventa a ti y a mí. Inventa la muerte, básicamente. Había seres, pero no se acababan. Eso de que se acababan no es necesario, digamos, ¿no? Entonces se le ocurre poner estos seres que se acaben. Y entonces esos seres que se acaban en la novela empiezan a imaginar dioses.
Con lo cual ella toma un papel que nunca había imaginado para sí misma, porque pasa a ser una diosa en la medida en que la muerte hace que pensemos en ello. Pero bueno, es un rollo macabeo. ¿Te agobia mucho la idea de finitud, la idea de palmarla? Bueno, no me da gusto, por supuesto, pero al mismo tiempo tampoco me da miedo, me da cabreo porque me gusta mucho vivir, pero no me parece que sea algo particularmente temible. Te acabas un día, te duermes y te dormiste y no te despiertas más y ya. Lo que pasa es que es muy atractivo estar aquí y hacer cosas y ver y todo eso. Oye, ¿qué os pasa a los argentinos, que tenemos de vosotros posiblemente un topicazo, pero bueno, tenemos una idea de que tenéis una autoestima enorme y luego resulta que sois los que peor habláis de vuestro propio país? Es una cosa... Entre nosotros. Bueno, pero mira, aquí acabas de hacer acabo de romper las reglas. Sí. Sí. Mira, te he dado una argentinidad honoraria transitoria. Sí, sabes que esa idea de la vanidad argentina, yo creo que se ha ido perdiendo. Yo creo que se ha ido perdiendo. Hace relativamente poco me llené de gloria en Chile, porque en una entrevista dije que les agradecía tanto que nos hubieran reemplazado en ese difícil papel de ser los odiados de América Latina. Tuvo que caer genial aquello, claro. Bueno, es que es un esfuerzo importante de su parte y requiere mucho trabajo. Durante mucho tiempo lo fuimos nosotros. Nosotros estamos ya de capa bastante caída. Hablabas de Argentina como la consagración de la mentira, porque ni el Río de la Plata llevaba plata. Ni el Río de la Plata llevaba plata, y Argentina quiere decir del argento, de argento, de plata también. O sea, pero hay que reconocer que ese Río de la Plata que no llevaba plata era una maniobra defensiva de los locales, ¿no? Tú sabes, cuando llegaron los españoles allí, los locales les decían, bueno, lo que pasa es que si seguís navegando para arriba, más allá va a haber muchos metales, va a haber plata, toda la cosa del dorado, pero en versión el plateado, ¿no? Y la mentira como forma de defenderse de los abusos del poder no me parece del todo mal. ¿La has usado mucho? No veo a mi abogado por aquí, así que no contestaré a esa pregunta. Háblanos de la idea de Ñamérica, para quien no la ubique. ¿Cuáles son las diferencias entre América Latina y Ñamérica? Yo empecé a trabajar hace como 4 años en un libro que tenía muchas ganas de hacer, que tratara de ver cómo es ahora América Latina. Siempre pensamos en América Latina, pensamos más bien en una cosa de gran desborde natural, ¿no? Las llanuras y ríos y montañas y selvas y pampas y bla, bla, bla. Y resulta que ahora América Latina es el continente con mayor proporción de población urbana del mundo. Hasta hace 50 años. Eso. ¿Sabes? Claro, es que uno no lo sabe. O sea, no, yo tampoco. Yo me lo encontré empezando a trabajar con esto. 81, 82% de población urbana, más que en España, más que en Europa, más que en Estados Unidos. Pero hace 50 años era cierto que la mitad de la población era campesina. O sea, en estas últimas décadas hubo un cambio en las estructuras de esas sociedades enorme. Y cosas como esas, bueno, fui encontrando y fui viendo y quería armar una mirada distinta para ver cómo somos ahora. Yo encontraba cosas más o menos comunes para los países hispanoparlantes y después estaba Brasil. Entonces dije, bueno, saco a Brasil de la ecuación, hablo solamente de los países que hablan castellano, porque sí, esos países tienen un nombre que es Hispanoamérica, pero yo decía, no, Hispanoamérica es un nombre que nunca nadie ha dicho gratis, es decir, lo dice un locutor en un acto oficial, lo dice un subsecretario de Comercio Exterior en no sé dónde, pero nunca nadie pensó, qué latinoamericano, qué hispanoamericano me he levantado esta mañana. No pasa eso. Citase una reflexión de Jordi Soler, que es un palito a España dentro de esa Hispanoamérica o Ñamérica. Sí. Dice, si no fuera por América Latina, España tendría la presencia y la relevancia cultural de Polonia, un país de 50 millones de habitantes con una lengua que nadie más habla ni entiende. Me parece una buena descripción. Me parece buenísima. ¿No? Sí, es muy exacta, porque efectivamente, si no fuera porque España se extendió hacia
América Latina y extendió su idioma por allí y muchas de sus cosas, tendría eso, la presencia de Polonia, que es un país relativamente grande, con una cantidad de población muy parecida, cuyo idioma no lo hablaría nadie más. Y por eso se me ocurrió, para terminar de contestarte, la idea de Ñamérica. Para no llamarlo Hispanoamérica, dije, bueno, ¿qué es lo que sintetiza a estos países? Obviamente el castellano, el estandarte del castellano de alguna manera es la ñ, entonces tenía que poner la ñ en algún lado, y para no poner América o Americaño o algo así, me dio por Ñamérica. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se ve España desde Ñamérica en 2022? ¿Se idealiza, demoniza, se le ignora? Yo creo que ahora poco, ahora se le hace poco caso, me da la impresión. Por supuesto esto cambia mucho según los lugares y según los sectores y demás. Creo que, mira, para hablarte de algo más limitado, en la Argentina, por ejemplo, en los años primeros 80, España fue una especie de pequeño faro, porque estábamos saliendo de una dictadura, España había salido un poquito antes, y entonces estaba aquí toda la época del destape y qué sé yo, y había cosas con las que nos identificábamos, películas, músicas, etcétera. Pero en los 90 vinieron las empresas españolas a comprarse todos los servicios públicos argentinos. Fue una época rara en que el Partido Socialista hizo que sus empresas se volvieran de algún modo, bueno, multinacionales, en fin. Y entonces ahí esa simpatía cambió en una especie de recuperación de que están invadiendo de nuevo, quieren armar un imperio otra vez. Esas empresas, por supuesto, casi todas fracasaron, porque es muy difícil tener una empresa pública en la Argentina, más allá de las habilidades hispanas o italianas para hacerlo, no lo juzgo. Y ya después empezó a caer un poco, no sé, como en cierto olvido. Ahora la relación más fuerte con España, por lo menos en la Argentina, es sin duda el fútbol, aunque eso ha caído mucho desde que Messi se hizo francés. Y el hecho de que sí, bastantes miles de personas están inmigrando a España, Con lo cual, bueno, esto crea vínculos que van más allá de lo informativo, de lo general, ¿no? Oye, hay una derivada de esa mirada que echas a Ñamérica que me parece muy interesante por disruptiva, y es tu imagen sobre cómo debemos tratar a los pueblos indígenas. Tú tienes, insisto, una mirada que me parece que es impopular por poco corriente, que es que intentas huir del paternalismo, y tú dices, ¿por qué tengo que aplaudir que aquí la gente intente seguir viviendo como su tatarabuela? Es que me parece muy curioso que justamente los que podríamos llamar progres, digamos, los que queremos cambiar nuestras formas de vida en tantas cosas, supongamos que tenemos que hacer lo posible para que un cierto sector pueda efectivamente seguir viviendo como sus tatarabuelos. Nosotros yo creo que lo que queremos es que todos juntos podamos mejorar las formas en que vivimos, no que nosotros cambiemos nuestras formas en que vivimos mientras consideramos que la misión de ciertos sectores, de ciertas pequeñas sociedades, es conservar lo que venían haciendo desde siempre. Porque entonces, bueno, tendríamos que hacerlo con nosotros mismos, para empezar. No sé, exigir que todos llegáramos vírgenes al matrimonio y tener un negrito esclavo que te alumbre mientras caminas por una calle oscura. Quiero decir, no, me parece radicalmente incoherente. Y por otro lado, me molesta que se reivindique en ciertos estados y con, supongo que buenas intenciones, se facilite, digamos, las vidas de los pobres que pueden demostrar cierta pureza de sangre indígena, mientras no se hace nada por los pobres que no tienen esa pureza de sangre. Quiero decir, un pobre por ser mapuche o tlaxcala no tiene por qué tener más derechos que otro pobre que no es ni mapuche ni nada, simplemente una mezcla de vaya a saber qué. Entonces esto también lo que crea es una especie de insolidaridad entre aquellos que más deberían unirse, ¿no? Y cualquier ecuación en la que aparezca la pureza de sangre involucrada, a mí me eriza los pelos de los
pies. Martín Caparrós, empezábamos hablando de aquel consejo que te dio tu padre, no se te ocurra ser periodista. Quiero terminar preguntando qué consejo le darías tú a un joven periodista que quiera tener voz propia y que diga, a este tío al que llevo escuchando media hora y leyendo toda la vida, a este tío me gusta. ¿Qué le dirías? Mira, le diría muy rápidamente 3 cosas. Una es que lea y lea. A veces me sorprende lo poco que leen aquellos que quieren escribir o contar o narrar de cualquiera de las maneras, no necesariamente con la palabra escrita. A veces me parece que es como si quisieras tocar la guitarra y nunca hubieras escuchado música. No vas a saber qué hacer con ese aparato en las manos. Después de leer, copiar. Aunque suene feo. Hay que copiar. Yo empecé copiando, todos empezamos copiando aquellas cosas que nos parecían buenas. A veces sin darnos cuenta, a veces voluntariamente. Y si uno consigue copiar las suficientes fuentes, digamos, las suficientes formas, quizás en algún momento, si tiene mucha suerte, encuentre algo que pueda parecer un estilo propio, que será la mezcla de todas esas copias. Y en tercer lugar, y ya termino, que esto es un gran privilegio. Quiero decir, hacer en la vida lo que uno le gusta hacer, lo que disfruta, lo que pagaría por hacer, es un privilegio que poca gente tiene. Entonces no podemos desaprovecharlo. Martín Caparrós, ha sido un placer. Para mí también, esta gracias. Noche de radio juntos. Un abrazo. Otro para ti y seguiremos latinoamericanizando todo lo que haya por delante. Efectivamente. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos caramel de la intriga que esquivan en la imprudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir y